Ahora sí, ya tengo el cue para comenzar. Qué bueno tener acá una vez más y en esta nueva sesión, ¿verdad? De la serie educativa ECO en el manejo cardiovascular en atención primaria, de la estratificación de riesgo al manejo de casos complejos. Esta serie educativa va a tener una duración de 8 sesiones que vamos a estar junto a ustedes en una frecuencia semanal todos los martes. ¿Ok? Vamos a comenzar. Recuerden, en el chat pueden escribir su nombre, su apellido, su especialidad, el municipio en donde laboran y si están con un colega, también de igual manera deben de escribir la información de su colega. Si ha compartido el enlace de conexión, entonces la persona que está usando el enlace de conexión en el recuadro donde aparece su foto debe ir a los 3 puntos y actualizar lo que sería su nombre. Mi nombre es Xiomara Chaparro, para los que no me conocen, soy coordinadora de proyectos junto a mis compañeros aquí presentes. Estamos identificados, ¿verdad?, con el mismo background, así que vamos a estar asistiéndoles desde el chat en lo que necesiten. Comenzamos acá con lo que es el servicio de traducción. Lo hemos ya estado implementando desde la pasada serie educativa. Para esto, si usted desea utilizar la traducción simultánea, debe de presionar More y luego ir a Interpretation y acceder a lo que sería el idioma inglés. Para español, pues no debiera realizarlo, ya que pues, en esta sala es la que estamos en la de español, pero entonces se redirigirá a lo que sería la sala inglés al escoger el idioma. Para el día de hoy estaríamos brindándole lo que son las guías generales, les vamos a estar hablando del proyecto TTEOP, metodología ECO, crédito de educación continua, las métricas de evaluación que vamos a estar utilizando, prepruebas didácticas, la postprueba, preguntas, caso clínico, encuesta de satisfacción y a unos breves anuncios. Ahora queremos darle este recordatorio y es que si ya se registró para esta serie educativa, en el chat va a haber un enlace para que pueda completar lo que sería el formulario de registro. De este modo, al completar este enlace de registro, eh, podrá tener lo que serían los créditos de educación continua para aquellos que califiquen. En el chat se encuentra el enlace, el registro en inglés y también en español. Para las guías generales de lo que es estas series educativas ECO, es que enciendan sus cámaras para poder conocerles, sentirnos más en confianza. Pueden abrir el micrófono para que haya una participación activa. Si usted tiene una duda o una pregunta, recuerde siempre reaccionar y abrir su micrófono para poder incluirlo en la conversación. Compartir sus experiencias es muy importante en esta serie ECO. También escribir en el chat en cualquier momento durante la sesión. Esta serie educativa es gracias a lo que es el programa Telemedicine Technology Enabled Learning Program. ¿Verdad? Esto es fundado por HRSA, que es por sus siglas en inglés, by Health Resources and Service Administration. El objetivo de este programa es conectar con especialistas de centros académicos, con proveedores de atención de salud en zonas rurales, cumpliendo con la meta de facilitar la transición de mejores prácticas y aumentar el acceso de los pacientes a servicios de calidad, servicios de salud de calidad. Nuestras iniciativas que hemos estado implementando, lo que es el proyecto ECO, la biblioteca digital, aprendizaje a distancia, el directorio de proveedores de telemedicina. Ahora, lo que es la metodología ECO. La metodología ECO tiene 4 principios y estos son
aplicar tecnología para aprovechar los escasos recursos, compartir buenas prácticas para reducir las disparidades, estudio de casos para facilitar el aprendizaje y dominar la complejidad, y también tener una base de datos para monitorear los recursos. En resumidas cuentas, ¿verdad? Aquí tenemos médicos especialistas que van a estar compartiendo el conocimiento a ustedes, proveedores de atención primaria, y ustedes van a estar llevando, ¿verdad? Todo este conocimiento de beneficios para sus pacientes. En los créditos de educación continua, una vez completen el formulario que tienen el enlace en el chat, ¿verdad? Van a estar recibiendo aquellos que sean médicos, enfermeros y nutricionistas dietistas. Estos créditos de educación continua son por la entidad del recinto de ciencias médicas y como les había indicado, completar el formulario de registro, la prueba y posprueba siempre en todas las sesiones y una participación activa en los... Ahora sí, voy a dar un espacio a lo que sería mi compañera Alexandra para que les pueda hablar de lo que son las métricas de evaluación. Adelante, Alexandra. Sí, Xiomara, pues en esta serie, igual que en las otras, tenemos lo que son la encuesta de satisfacción y la pre y postprueba. Y mediante esas pre y postpruebas, pues vamos a estar evaluando la implementación de los prácticos aplicables. Durante esta serie ECO, los diferentes expertos nos van a estar trayendo alguna herramienta basada en evidencia. Así que pues van a haber unas preguntas adicionales en la pre y postprueba. Son solamente dos preguntas adicionales, así que pues agradecemos, ¿verdad?, que las contesten con la mayor información que tengan. Esto nos va a ayudar a beneficiarlos a ustedes porque nosotros queremos, ¿verdad?, compartirles ese conocimiento basado en evidencia de parte de nuestros expertos y una parte de la evaluación de este programa. Adicional a eso, tenemos algunas clínicas que van a estar participando de la evaluación, pero de una forma más integrada. Así que si usted trabaja en una clínica y le interesa participar en este estudio, en esta evaluación relacionada a la serie ECO, pues les invitamos, ¿verdad?, que nos compartan su información a nuestro correo electrónico o nuestro teléfono que aparece en la pantalla. Se le ofrece un incentivo de participación a la clínica que participa y la clínica lo que hace es que asigna a algún profesional de la salud para que sea la persona designada de participar en nuestra serie. Así que la clínica y el profesional de la salud reciben ese incentivo. Los dejo con esta información. Si les interesa, pues por favor déjennos saber mediante correo electrónico o llamada. Gracias. Muchísimas gracias, Alexandra. Les voy a dejar unos segundos aquí lo que sería este slide del PowerPoint. Pueden tirarle un screenshot si es que se encuentran interesados en participar de esta colaboración para que puedan contactar a nuestra compañía. Ahora vamos a pasar a lo que sería la preprueba. Ya se encuentra abierta. Pueden comenzar a realizar su respuesta. Aquellos participantes que no puedan verla pueden acceder a ella en el chat o escaneando el QR code. La preprueba se va a quedar abierta por unos breves minutos para darle el beneficio a ustedes de que todos puedan contestarla. No va a estar abierta durante la sesión completa, solamente unos breves minutos. Ahora voy a continuar con lo que sería la presentación de la doctora. Bienvenidas una vez más, la doctora María Rodríguez Santiago, por estar con nosotros. Ella les va a estar hablando del tema fibrilación auricular y prevención de eventos tromboembólicos. Voy a dejar de compartir pantalla para cederle el espacio. Bienvenido.
Buenas tardes a todos. A todos. ¿Me escucho bien? Sí, sí, se escucha Súper. muy bien. Ok. Entonces voy a sacarlo de la prueba una esquinita. Pues buenas tardes de nuevo. Muchos ya me conocen. Me alegra estar aquí de vuelta. Para los que no, mi nombre es la doctora María Rodríguez Santiago. Soy cardióloga certificada. Estoy acá en Guaynabo a las órdenes en la oficina de San Patricio Heart Institute. Hoy vamos a hablar sobre fibrilación auricular y la prevención de eventos tromboembólicos. ¿Ok? Vamos allá. Estos son los objetivos. Vamos a comenzar desde la definición, la prevalencia como siempre, lo cual lo hace muy importante hablar de esto. ¿Qué podemos hacer para disminuir esa prevalencia y esa progresión de la fibrilación? ¿Cómo lo diagnosticamos? El tratamiento y qué hacer cuando un paciente que tiene fibrilación atrial tiene que someterse a algún procedimiento, cómo transicionamos esa anticoagulación. Comenzando por la definición, la fibrilación atrial es la arritmia más común, más prevalente, y se caracteriza por unas depolarizaciones o activaciones eléctricas en el atrio, particularmente en el atrio izquierdo. Y son depolarizaciones y activaciones erráticas que no tienen ningún tipo de orden. Necesitamos siempre que haya un evento que lo inicie, que es un prematuro atrial, y un sustrato que lo mantenga. Y esta definición pues va a ser bien importante porque vamos a ver que muchas condiciones médicas y muchos factores de riesgo hacen que ese atrio se vaya deteriorando, se fibrose y cree ese sustrato perfecto para que muchos circuitos eléctricos se mantengan activos. La teoría del mecanismo de esta arritmia es a través de muchos circuitos de reentrada. Voy a poner esto por aquí, ¿ok? Y entonces, como pueden ver, déjame poner el láser, disculpen. Como pueden ver en el electrocardiograma, que lo vamos a ver en una foto mejor, un ritmo sinusal lo que significa es que hayan unas depolarizaciones atriales que vengan desde el nódulo sinoatrial, y esa es la definición. Así que, por definición, cuando decimos que un ritmo, de nuevo, es sinusal en el electrocardiograma, es simplemente que veamos unas P's, así que esta bolita que está aquí, una P que esté positiva específicamente en los leads 2, 3 y ABF, que son los leads inferiores, pero los vamos a ver más adelante. Cuando eso no se ve así y esas P's no están presentes y hay una irregularidad entre este complejo de QRS, particularmente el complejo R y la otra R, esta diferencia es bien distinta, por supuesto, esta distancia a esta otra, eso ya, ¿verdad? Nos habla de irregularidad en el electrocardiograma. La prevalencia, como les dije, es alta, por lo menos de 3 a 6 millones de personas en Estados Unidos padecen de fibrilación atrial y se espera que en un par de añitos, en el 2030, se doble esa prevalencia y alrededor de 12 millones de personas la padezcan. Se cree que a una de cada tres personas tiene un riesgo de desarrollar fibrilación atrial ya al tener 45 o 55 años. En las gráficas que vemos a los lados son de las guías del 2024 de fibrilación atrial del ACC-LAHA. Básicamente lo que resumen es que overall la prevalencia va en aumento, por edad va en aumento, en cada sexo, hombres y mujeres también la prevalencia va en aumento, igual que por raza. Y el problema es que la fibrilación atrial no es solamente, ¿verdad? Una arritmia, no es una arritmia benigna, no, el proceso de diagnosticar y de tratar una fibrilación atrial no termina cuando la diagnosticamos, por el contrario, de ahí comienza un proceso no solamente de diagnóstico o tratamiento, pero también de continuar evaluando para el riesgo que de ahí en adelante, ¿verdad? Notamos o podemos percibir en el paciente. Los riesgos pueden ir desde, ¿verdad? Ellos están a 2 veces más riesgo de mortalidad, 2 veces más riesgo de tener strokes o derrames cerebrales, más riesgo de enfermedad, de impedimento cognitivo o demencia, de infartos, de muerte cardíaca súbita, 5 veces más riesgo de tener o de desarrollar fallo cardíaco, casi 2 veces más riesgo de enfermedad renal crónica y también más riesgo de enfermedad perifero arterial.
Los pacientes pueden presentar con síntomas bastante vagos, como desde palpitaciones, falta de aire, fatiga, dolor de pecho, mareos. Pueden decir que ya no se sienten que pueden hacer las actividades que antes hacían. Y, y como les digo, ¿verdad? Sí tenemos que verlo ahora como una sumatoria de que estos pacientes están a más alto riesgo de estos eventos adversos. Voy a hablarles sobre los factores de riesgo y por qué esto es bien importante, porque muchos pacientes les van a hacer la misma pregunta: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? ¿De dónde sale la fibrilación atrial? Y la fibrilación atrial es lo que hoy en día se enfatiza mucho en las guías, es que es la sumatoria de muchos factores de riesgo que se han unido y que han hecho que el atrio izquierdo del corazón no solamente sea grande en términos de tamaño y volumen, sino también se ponga como más fibroso. El principal factor de riesgo es, ¿verdad? La edad. A medida que vayamos envejeciendo, como sale en esta gráfica, pues mayor probabilidad de desarrollar fibrilación auricular, y como pueden ver, por lo menos se cree que, ¿verdad? La prevalencia es más o menos de 10, una de cada 10 personas a los 85 años van a desarrollar fibrilación atrial. Otros factores de riesgo en cuanto al estilo de vida es fumar, que está directamente, ¿verdad?, asociado y se ha notado en estudios, obesidad, y hemos notado que por el contrario, cuando los pacientes pierden peso, disminuimos la carga de la fibrilación, que es el burden of disease, los síntomas, la recurrencia y la progresión. También hemos visto que los pacientes que tienen clase 3 de obesidad en su BMI, el hacer una cirugía bariátrica puede ayudarlos a revertir la fibrilación atrial. El ejercicio, tener una vida sedentaria, está asociado con fibrilación, con el aumento de la incidencia de fibrilación auricular. Interesantemente, también se ha visto que pacientes que hacen el extremo de actividad física, especialmente, ¿verdad?, atletas que son élites, también tienen más alta probabilidad de desarrollar la condición. Y el alcohol es sumamente interesante porque hay una relación, uno, directamente proporcional en términos de dosis. A mayor cantidad de alcohol, como pueden ver en esta línea aquí, mayor probabilidad de desarrollar la condición ¿verdad?, o mayor riesgo. Y en respuesta de dosis. Eso significa, de nuevo, un trago, este es el riesgo. A medida que aumentamos los tragos, pues básicamente hasta se dobla ese riesgo. El periodo más agudo de poder de cuándo podrían desarrollar esa arritmia es 4 horas después de haber ingerido alcohol, y también se ha visto que mientras hacen binge drinking o si beben un montón en un periodo de tiempo corto, también el riesgo es mayor. Entonces, en esta gráfica que vemos aquí, lo que quiero enfatizar es que hay estudios sumamente importantes y bien hechos en donde separaron unos cohortes de pacientes, un grupo de pacientes que siguió una alimentación adecuada, dieta, ejercicio, en pacientes que tenían un BMI más de 27, y pacientes que no siguieron, ¿verdad?, que eran controles y no estaban siguiendo esas recomendaciones, y se notaron que los pacientes que sí seguían las recomendaciones de dieta, ejercicio y cambios en comportamiento, pues disminuían los episodios de fibrilación atrial. Otros factores de riesgo en cuanto a las condiciones médicas son pacientes que padezcan de hipertensión, de prediabetes o diabetes, enfermedad renal crónica, y se ha visto que la fibrilación atrial es un causante de la enfermedad renal en vez de ser viceversa. También pacientes que tienen apnea del sueño, hay estudios observacionales que han demostrado que tratar el apnea del sueño con la máquina del CPAP disminuye la prevalencia y la incidencia de fibrilación atrial. Lo vamos a hablar más adelante, pero no se ha visto probado en estudios de randomizado. Y por último, también pacientes con enfermedad tiroidea e hipertiroidismo también están a mayor riesgo. Los pacientes con hipertensión que están a más alto riesgo de desarrollar fibrilación atrial son aquellos que ya tienen evidencia de hipertrofia en el ventrículo izquierdo. Y estos son hallazgos importantes que vamos a poder notar en la lectura de los ecocardiogramas.
Otros factores de riesgo en cuanto a enfermedades cardiovasculares son esas que he listado aquí: enfermedad coronariana, fallo cardíaco, tanto HFrEF, ¿verdad? Con el porcentaje del bombeo disminuido o reducido, o HFpEF, que es un fallo cardíaco con el porcentaje del bombeo preservado. Enfermedad valvular, especialmente estenosis de la válvula mitral, cirugías cardíacas, especialmente aquellos pacientes luego de haberse sometido a enfermedades de CABG o bypass, y pericarditis. Entonces, súper importante, ¿qué ustedes piensan? Sé que estamos en tiempo, pero ¿qué ustedes piensan? ¿Piensan que esto es fibrilación atrial o creen que esto es artefacto? Por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Sí, la contestación es que este electrocardiograma es un ejemplo de artefacto, ¿ok? Y esta es la primera distinción que yo les diría que de hecho, hasta en los boards de cardiología nos hacen, ¿verdad? Hacer esa distinción. Y yo diría que lo primero que por lo general a mí me llama la atención es mirar los intervalos de R a R. Hay veces que hay electrocardiogramas con fibrilación atrial que la distancia entre una R y una R, que es este piquito y este piquito, es bien poca, pero por lo general van a ser distancias bien erráticas, o sea, bien irregulares. Por eso es que fibrilación atrial en los electrocardiogramas es el clásico irregularly irregular, ¿ok? ¿Por qué? Porque entre R y R las distancias son bien irregulares y distintas. Y ese es el primer clue aquí, o la primera pista de que no parece ser fibrilación atrial. La segunda pista es que si nos fijamos, siempre que vean una rayita o un baseline bien alocado en un lead, pero en otro lead no se ve igual, eso nos da a pensar de que pueden ser artefactos, ¿ok? Así que lo primero que les diría es busquen primero los complejos QRS, identifiquen si las distancias son iguales o son distintas. Dos, miren dos leads distintos para asegurarse si el baseline, ¿verdad?, se ve igual de errático en ambos lados, que eso les da la pista de que posiblemente esto es un artefacto. Porque el ruido, ¿verdad?, no es uniforme. Así que lo primero es, y lo más crítico, es corroborar y confirmar que en efecto el paciente tiene fibrilación atrial. Y que correlacione con la clínica, obviamente, ¿verdad? Porque si vemos un paciente que tiene essential tremors o temblores esenciales o padece de Parkinson, pues es muy probable que correlacione con lo que estamos viendo en el electrocardiograma. Ahora bien, este sí es un electrocardiograma de un paciente con fibrilación atrial, como les expliqué. Las R, Sí, la distancia sí. entre R y R. Discúlpame, María. Se te fue la presentación. Ok. Ay, perdón, voy por ahí. Ok. Ahí se ve. Ahora sí. Sí. Ok, disculpen. Pues como les decía, lo primero que vamos a ver es que los QRS estén, ¿verdad? Esos complejos R, las distancias entre ellos sean distintas y sea irregular. Y que si cogemos un chunk del EKG, ¿verdad? Un espacio y otro espacio y así sucesivamente, vemos que no hay regularidad tampoco. Y eso es lo que lo hace irregularly irregular. No hay PES que podamos identificar en un patrón adecuado y el baseline o la línea de base se ve ¿verdad? Errática, no se ve, hay ausencia de que hay una línea que esté recta en el baseline. Hoy en día, ¿verdad? Tenemos estrategias nuevas y distintas y los pacientes muchas veces ya vienen con su presumptive diagnosis y vienen con su preocupación y me dicen, doctora, es que el reloj me tiró que tenía fibrilación, ya eso es bien común y nuestro trabajo es primero corroborar que eso que esté saliendo en estos devices, ¿verdad? En wearable devices, sea correcto. Tenemos ya devices o dispositivos, perdón, que se pueden encontrar hasta en Amazon, se compran y lo que este device nos enseña es 1 a 3 leads, que es este. Ellos ponen los deditos y les marca el electrocardiograma, igual que en el reloj. Recomendar esto es una recomendación clase 2A. Yo lo recomiendo a mis pacientes, a los que ya tienen fibrilación, yo les digo, mira, si tú te sientes las palpitaciones,
y tienes un reloj, ¿verdad? Y tienes puedes tenerlo y tienes ese privilegio, pues lo pueden hacer. Tener información, yo creo que nunca está de más. Les da, obviamente, hay algunos pacientes que si les causan mucha ansiedad, pues mejor lo chequeamos en la oficina, pero hay muchos que les da como que tranquilidad y traen los papeles y uno los verifica y les da ese reassurance. Igual que a pacientes más jóvenes que lo tienen. Es una buena forma de cuando ellos sienten las palpitaciones, yo les digo, pues cuando te sientas así, pon el dedito y tráeme el trazado y podemos descartar, eh, ¿verdad? Arritmias. Ahora, las estrategias más importantes o las que sí están, ¿verdad? Objetivamente más probadas son el Holter de 24 o 48 horas, que es este que está aquí. Ellos se van, yo les digo siempre, te vas a ir con un Game Boy y un estuche y eso te va a trazar el electrocardiograma por 24 horas. Pueden hacer todas las actividades que ellos hacen, si quieren correr, corran, trabajar, todo, un día normal. Existen este tipo de dispositivos que son parchos que duran 14 días y también existen dispositivos que son implantables y que van debajo de la piel, perdón. Muchos de estos se hacen en la misma oficina y es con anestesia local. La diferencia de cada uno es básicamente que idealmente se utilizan dependiendo de la frecuencia de los síntomas. Si la frecuencia de los síntomas es bien poca u ocasional, pues entonces escogemos un dispositivo como de 14 días o el Loop Recorder pues porque dura más tiempo en el cuerpo, ¿verdad? De nuevo, esto es súper importante. El diagnóstico lo hacemos una vez hayamos corroborado de manera visual nosotros ¿verdad? El electrocardiograma y hayamos visto la fibrilación. Si ellos te traen un trazado que sugiere pero no, tú no lo ves tan seguro, pudo haber sido hasta artefacto, no se ve claramente, es complicado hacer el diagnóstico y 100% no hacerlo si lo que traen es la palabra de que el reloj tiró el alerta de AFib, porque pueden ser muchísimas otras cosas. Estos son las nuevas guías, cambiaron un poquito porque ahora lo tratan la condición como una progresión, tanto así que empieza desde antes de desarrollarla y estar a riesgo de fibrilación es el estadio 1 que incluye estos factores de riesgo que vemos aquí, que fueron los que hablamos inicialmente. Por eso es que los mencionamos, porque ahora las guías están enfatizando que la fibrilación atrial comienza desde antes de padecerla. Segundo, el estadio 2 es pre-AFib, y el estadio 3 ya es cuando lo diagnosticamos en las diferentes definiciones que se basan en tiempo. Les explico ahora. Estas son las definiciones de la fibrilación atrial. Paroxismal es que se ve y termina y dura menos de 7 días. Persistente es que dura más de 7 días y requiere tratamiento o intervención. Persistente o long-standing persistent es más de un año, continua, más de 12 meses. Permanente es que decidimos entre el médico y el paciente no tratar ninguna otra estrategia de control de ritmo. Y fibrilación valvular, que aunque es un término que ya no se está utilizando, pero quiero que, ¿verdad?, distinguirlo porque esto no lo estamos tocando. Esto es fibrilación secundaria a una estenosis de la válvula mitral que es de moderado en adelante, o sea, moderado y severa, o por reemplazo de una válvula prostética, un reemplazo de válvula. Ese tipo de fibrilación atrial o auricular, que llamamos valvular por muchos años, se trata distinto y se trata con warfarina. Por eso lo pongo para hacer esa distinción. Estos son lo que, ¿verdad? Como parte del historial que debemos buscar, por lo mismo que mencioné anteriormente, porque son factores de riesgo que explican por qué se desarrolló la fibrilación. Debemos hacer el electrocardiograma, laboratorios, ecocardiograma y una placa de pecho que nos ayude a identificar si hay algún problema pulmonar. El tratamiento nos basamos en estos 3 pilares. Primero, hay que evaluar el riesgo de stroke, porque en base a eso es que vamos a recomendar la anticoagulación. El segundo punto importante es hablarles sobre cambios modificables para prevenir la progresión, bajar el burden of disease y evitar los síntomas. Y 3, cómo vamos a manejar los síntomas y qué estrategia vamos a utilizar, si control de ritmo o control del heart rate, o, ¿verdad?, de la cantidad de pulsaciones por minuto.
La primera fase del tratamiento es la modificación de los factores de riesgo. Esto fue algo que, como, ¿verdad? Que entró en moción y que fue un cambio bien importante en las últimas guías de fibrilación atrial que fueron en el 2024, porque se dieron cuenta que cada uno de estos factores por sí solo tenían estudios randomizados que tenían data que demostraban que, ¿verdad? Que tratar cada una de esas condiciones, pues lográbamos reducir los síntomas, la progresión y la carga de la fibrilación atrial. Así que ya no es una cuestión de solamente, mira, si lo hace, chévere. No, no. Uno, de nuevo, como ellos te preguntan muchas veces, ¿y por qué me pasa? ¿Y por qué salió eso? Pues por todos estos factores que si los controlamos podemos mejorar la condición, ¿ok? So, la pérdida de peso lo que se recomienda es que si el paciente tiene un BMI más de 27, disminución de un 10% de su peso, ¿ok? Eh, la inactividad física, recomendarles hacer ejercicios de intensidad moderada a vigorosa, 210 minutos a la semana. Todo esto es de la guía, por si acaso. Recomendarle disminución o, obviamente, pues mejor parar de fumar. Minimizar el alcohol, por lo menos de 3 tragos en la semana y evitar que hagan binge drinking o que beban un montón de alcohol en un periodo de tiempo corto. Y controlar diabetes e hipertensión con lo que es el standard of care. Se ha visto y hay estudios que utilizar ACE inhibitors, ARBs o, ¿verdad? Los que son los ACE inhibitors, lisinopril, enalapril, los PRILs, ARBs que son los losartán, valsartán y los MRAs que son espironolactona y ¿verdad? Aldactona y eplerenone, se ha visto asociado a una disminución de la incidencia de fibrilación. Les pongo esto porque siempre ha habido esta percepción de que la apnea del sueño era parte del tratamiento de los pacientes con fibrilación atrial y aunque sí, 30 o casi como un 50% de los pacientes con fibrilación atrial padecen de apnea. En estudios grandes, randomizados, todavía no se ha visto una disminución en utilizar la máquina y disminuir la sintomatología o la progresión de fibrilación. Aunque sí se ha visto mejoría en estudios más pequeños observacionales. Yo siempre les digo a mis pacientes, vamos a hacer el screening, ¿verdad? Pero bajo un poquito más la indicación por ese hecho de que les digo de que en estudios no se ha visto tanta mejoría. Y el café, porque van a preguntar, el café es un mito, no tienen que parar de tomar café, especialmente si son pacientes que ya tomaban café antes. Obvio, si el paciente correlaciona la sintomatología de las palpitaciones con la taza de café, pues a esos pacientes les decimos, mira, pues tal vez esa pues no es tu opción porque a ti te causa síntomas. Pero como regla general y para quitar ese mito, ya se han hecho muchos estudios, de hecho, este es del 2025, y por el lado contrario, se dieron cuenta que los pacientes que tomaban su tacita de café, en comparación con aquellos que no se la estaban tomando, había una disminución de riesgo relativo de 39% de la recurrencia de fibrilación atrial. ¿Está bien? Así que como regla general, ya desde hace unos años en adelante, si le gusta el café, que se tome su café. Ahora, ¿quién necesita anticoagularse? Lo primero que vamos a hacer es identificamos y diagnosticamos fibrilación auricular. El primer paso es calcular el CHA2-VAS score. Y ahora en verdad yo le digo así, CHA2 DS2 VAS score, ¿ok? ¿Por qué? Porque en verdad hay un CHA2-VAS viejo que han ido mejorando para poder contabilizar mejor el riesgo anual de stroke. Esa es la función de ese score, ¿ok? ¿Por qué? Porque ese score, a medida que vayamos sumando los factores de riesgo que vemos en la tabla 10, cada uno, y algunos tienen 2 puntos, los que tienen, ¿verdad?, 2 debajo de su letra, van sumando esos puntos y vamos obteniendo cuál es la probabilidad anual de que tenga el paciente un stroke. Por eso es que vamos a utilizar esa estrategia. Hay unos datos bien importantes que quiero enfatizar. En la hipertensión, en las guías sale que hipertensión, ellos lo diagnostican o lo ponen como que tenga presiones más de 140 la sistólica y 90 y o las diastólicas. En la práctica general, un paciente con hipertensión, ponle que es estadio 1 ¿verdad? Y tiene que tomar medicamentos, ese paciente se lleva a ese punto. Y al igual que muchas veces, y esto es algo bastante
nuance un poquito, maybe controversial, pero hay pacientes que si uno está como que un poco indeciso, y les voy a explicar por qué la indecisión, pero un poco indeciso en anticoagular o no, yo lo he hecho, muchos de mis compañeros, a los cuales, ¿verdad? Confío muchísimo. A veces hemos buscado como que, por ejemplo, hacer carótida, chequear con arteriogramas, ¿verdad? Sonogramas arteriales de las piernas, evaluar si hay enfermedad vascular visible, si hay placas ya. Eh, ¿Verdad? Porque eso entonces conferiría para mí un punto en el punto de vascular. ¿Está bien? Pero hago ese paréntesis, porque aquí, por ejemplo, para diagnosticar en vascular, lo que ellos dicen es que haya tenido un infarto, que tenga enfermedad periférica, por ejemplo, con claudicación intermitente, cirugía, etc. Así que llega este paciente, sacamos la calculadora de MedCalc o la hacemos de mente, como ustedes quieran, y van checking cada uno de esos puntos, ¿ok? Si el paciente padece de fallo cardíaco, hipertensión, la edad que tiene, diabetes, alguna evidencia de eventos tromboembólicos, si tiene enfermedad vascular, edad de nuevo y el sexo del paciente. Hay varios factores adicionales que no se consideran en el CHA2DS2 score, pero que si los vemos, sabemos que ese paciente está a mayor riesgo de eventos ¿verdad? Como stroke o derrames. Y son estos que puse aquí en la tabla 11. Lo pongo porque, de nuevo, aunque por Standard of Care y por la guía nos vamos a dejar llevar por el CHA2DS2, hay que tener en nuestra mente que no todo es tan blanco y negro y que estos son otros factores por los cuales podríamos errar en anticoagular a un paciente. Y ahora les explico. Esta es la fórmula, ¿verdad? Del CHA2DS2 cómo se ve en la calculadora de MedCalc. Y la información que nos da es esta que está aquí. Lo que eso nos va a decir, y la interpretación es que si un paciente tiene mayor o igual de 2 puntos en el CHA2DS2, ya tiene 2.2% de riesgo anual de un stroke, ¿ok? Y a medida que vayamos añadiendo puntos, el riesgo de stroke anual aumenta. Lo que significa básicamente que con un paciente que tenga, ¿verdad? O tal vez, tal vez suena como un número bajo decir, diache, pero 2% anual, eso es como bajo, le estamos dando anticoagulación. Pero tenemos que verlo a nivel poblacional, porque son 2 de 100 pacientes que entren a tu clínica, si no están anticoagulados, pueden tener un stroke. Y después son 20 de 1000, y después son 200 de 10,000, y así sucesivamente, y se convierte, ¿verdad?, en un problema poblacional importante. Esto es súper importante. Yo diría que el slide más importante. En los pacientes que tengan un riesgo anual de eventos cardioembólicos, tromboembólicos, de mayor o igual de 2%, que si usamos el CHA2DS2 es un score de mayor o igual de 2 en hombres o un score de mayor o igual de 3 en mujeres, a estos pacientes comenzamos anticoagulación. ¿Okay? Lo que se prefiere hoy en día por encima de warfarina son los DOACs, excepto en fibrilación atrial valvular, que ya dijimos que es otro tema aparte. Esto entró en vigor en estas nuevas guías y es una clase 2A, así que es razonable, ¿ok? Es razonable empezar a pacientes en anticoagulantes aun cuando el riesgo de strokes anuales sea menos de 2%. Entiéndase, un CHA2DS2 score de 1 en hombres o de 2 en mujeres. Y por eso es que enfaticé la tabla 11 del slide anterior sobre otros factores que no están tomados en cuenta ¿verdad? En el CHA2DS2, pero que aún así pudieran aumentar el riesgo de strokes por esta indicación. Porque todavía, aún así cuando el CHA2DS2 le dé 12 mujeres y sea una mujer, ¿verdad?, que tiene obesidad, poorly controlled hypertension, una hipertensión que no podamos controlar, es alguien que yo, ¿verdad?, would strongly advise a empezar o les recomendaría empezar anticoagulante. Paso 3, luego de que calculamos el CHA2DS2, evaluamos otros factores de riesgo que no están en el CHA2DS2, es evaluar el riesgo de sangrado del paciente. Les dejo una lista sacada de un paper de qué se considera un criterio mayor y un criterio menor, y vamos a tratar de optimizar ese riesgo de sangrado. No utilizamos esta data
de riesgo de sangrado para decir, no, no va, tu anticoagulación no, no, al contrario, lo utilizamos para evaluar qué podemos mejorar y si en efecto, luego de mejorarla, el riesgo de sangrado es muy alto, pues lo evaluamos caso a caso. Pero si lo podemos mejorar y el riesgo de sangrado ha disminuido y es, ¿verdad?, beneficioso el medicamento más que el riesgo, comenzamos la anticoagulación. ¿Cuál DOAC vamos a utilizar? En la mayoría de los escenarios, usualmente estamos entre estos dos, ¿verdad? Apixaban, que es Eliquis, o Rivaroxaban, que es Xarelto. Preferimos Apixaban en escenarios de disfunción renal porque tenemos una forma adicional de ¿verdad?, modificarla dependiendo de su función renal. Y dos, también la preferimos en pacientes mayores porque sí tiene estudios de que tiene menor riesgo de sangrado, especialmente de sangrado gastrointestinal. Así que usualmente es nuestra preferencia. El único problema es que se tiene que tomar 2 veces al día, así que nos preocupa el compliance. Miren esto que si usualmente, ¿verdad? La dosis estándar es 5 miligramos 2 veces al día, pero si el paciente cumple 2 de estos 3 criterios, disminuimos la dosis a 2.5 2 veces al día. Y los criterios son que tenga mayor o igual de 80 años, que pese menos de 60, menor o igual de 60 kilogramos o que la creatinina esté mayor o igual de 1.5. En los pacientes de diálisis no hay data tan robusta, pero sí hay algunos estudios, metaanálisis, que han dicho que le podemos comenzar Apixaban en estos pacientes. Y de hecho, es el que se recomienda en pacientes de nuevo, en diálisis o disfunción renal. ¿Okay? Les dejo las modificaciones en los pacientes que tienen enfermedad renal. Básicamente les doy mi truquito, la forma en que yo me acuerdo cuando lo modifico en Rivaroxaban. Rivaroxaban tiene su X, que es el 5. No sé por qué veo eso como su 5. Y en 50, de 50 a más, 5, 5. De 50 a más, pues se queda la dosis igual y de 50 a 15, pues se modifica a 15 miligramos 1 vez al día. En los pacientes que tienen enfermedad severa de hígado con un Child-Pugh C, estos pacientes deberían estar en warfarina y se debería discutir con el gastroenterólogo. Ya. Les dejo las perlitas de las que acabo de discutir. En cuanto a aspirina, otro slide sumamente importante. No es equiparable, no es una alternativa a la anticoagulación. Los pacientes le van a preguntar esto. Yo tengo un paciente que llegaba cada 3, cuando lo veía todavía seguían su aspirina. Obviamente documentarlo bien de todo lo que se le hablaba. Pero básicamente es decirle, mira, el riesgo de sangrado es exactamente el mismo con aspirina, lo mismo. Puede sangrar con puede sangrar con pero lo único que la aspirina no está cubriendo el problema. Así que es como malo y malo, ¿ok? Ahora, por último, ¿qué estrategia de ritmo versus control de pulsaciones? Básicamente, los pacientes que lleven más tiempo con la condición, sean más viejitos, les veamos los cambios en el ecocardiograma con unos atrios bien grandes, unas regurgitaciones bien severas, son pacientes que no queremos, que aunque sigamos tratando de controlar el ritmo, no va a mejorar y va a volver a la fibrilación. Por eso es que en esos pacientes preferimos mejor controlar el heart rate, ¿ok? Versus pacientes que la condición se ha detectado recién, menos de un año, que tienen muchos síntomas y que ha desarrollado disfunción del ventrículo. Esos pacientes queremos ser bien agresivos y entonces llevarlos rapidito a manejo de rhythm, ¿verdad? De ritmo. Les dejo aquí la dosis de los beta bloqueadores, que es para un manejo de rate, ¿verdad? O de pulsaciones por minuto. Usualmente son la primera línea. Recuerden no utilizar diltiazem o verapamil, que son calcium channel blockers, si el paciente tiene disfunción sistólica menor o igual de 40%. Digoxin se utiliza especialmente en pacientes con fallo cardíaco y fibrilación y utilicen siempre la dosis más baja, 0.125 miligramos diarios. Funciona igual que la de 250. Y el target, que también es una pregunta frecuente, es que por lo menos, según varios estudios, es que esté por debajo de 100 latidos por minuto en descanso. Entonces, estrategias no invasivas para recuperar el ritmo.
Usualmente es verdad, si yo veo un paciente que tiene fibrilación atrial y lo detecto en el electrocardiograma, lo veo, es un paciente paroxismal o persistente, pero cachado bastante, relativamente a tiempo y con poco tiempo, lo vamos a referir a una cardioversión. Usualmente hacemos la cardioversión y antes de hacerla hacemos un sonograma transesofagial para descartar que no haya un trombo en el apéndice del atrio izquierdo. ¿Ok? Si el paciente, en teoría, si el paciente lleva menos de 48 horas diagnosticado, pudiéramos proceder a hacer una cardioversión sin el sonograma transesofagial. Pero la práctica generalmente, ¿verdad? Es que vamos a hacérselo si tenemos la facilidad. Y si lleva más de 48 horas, tenemos que hacer ese TI, ¿verdad? Antes de la cardioversión. Luego de una cardioversión de rhythm, ¿verdad? Rhythm control, ya sea hasta química, con medicamentos solitos o eléctrica, tenemos que dar 4 semanas de coagulación, de anticoagulación con DOAC. 4 semanas. Les enseño estrategias invasivas. Cuando decimos que los vamos a referir a una ablación, lo que estamos diciendo es que el electrofisiólogo entra con un catéter. Ese catéter puede ser ya con frío o termal, ¿verdad? O radiofrecuencia, perdón. Y entra al área de las venas pulmonares y las quema. Y entonces, porque ahí está usualmente la arritmia más frecuente, en esa zona. Eh, y de nuevo, las guías han cambiado a decir, mira, referir temprano a estrategia de control de ritmo es mejor que referir tarde. ¿Ok? Importante. Pacientes preguntan también con frecuencia si alguna de estas intervenciones altera o cambia el hecho de que ya no tengan que tomar más el anticoagulante, y eso es falso. El anticoagulante se determina, o la necesidad de anticoagular se determina por el riesgo del stroke, que ya dijimos que es por el CHA2DS4 score. Estas estrategias lo único que nos dicen es necesidad de medicamentos para control de ritmo, para control de pulsaciones, rate. Así que es para el manejo de síntomas y el manejo de ver si necesitan medicamentos para esos síntomas. Estamos en lo último. Por ahí. Ay. Estrategias que dejamos para lo más adelantado en el proceso y en pacientes que siguen con muchos síntomas y esas fibrilaciones ellos están entrando y saliendo en el hospital por fibrilación. En estos pacientes recomendamos hacer una ablación del nódulo atrioventricular, o sea, cortamos ¿verdad? El circuito eléctrico, no se comunican los atrios de los ventrículos y como no hay comunicación, porque iatrogénicamente creamos ese bloqueo, pues ablate, quemamos y ponemos un marcapaso. Generalmente es recomendado para pacientes más mayores o sedentarios. Manejo periprocedural. Lo sencillo, básicamente, pacientes que tengan fibrilación atrial, que estén en DOACs, no necesitan bridging. That's it. No necesitan bridging. La interrupción del tratamiento va a depender de 3 cosas. De la gente que están utilizando, que todo eso está en esa tablita número 18 que está ahí, pero de la gente, del medicamento, entiéndase, de la función renal y del riesgo de sangrado. Si es una endoscopía, una extracción dental, un procedimiento oftalmológico o un cateterismo, eso es un riesgo bajo. Si no es eso, pues el riesgo ya es alto. ¿Ok? Dependiendo de esas 3 cosas, la mayoría de las veces vamos a parar de 24 a 72 horas el medicamento y en la mayoría de los casos vamos a empezar el día siguiente. That's it. ¿A ver? Con warfarina es distinto, pero con DOAC, si está usando un DOAC, eso es. Estos le dejo de nuevo el resumen de los misconceptions más importantes, de los cuales hemos hablado. Los mensajes más importantes, como les digo, diagnosticarlo bien, descartar que no sea un artefacto y mirar nosotros mismos si en efecto la preocupación que tiene el paciente o lo que trajo el paciente es cierto. La prevención de strokes o derrames es lo más importante. Vamos a calcular ese riesgo con el CHA2DS4 score. Hoy en día preferimos DOACs, pero por mucho más que warfarina. El riesgo de sangrado debe optimizarse y no utilizarse como una forma ¿verdad? De decir, no, no te vamos a dar el medicamento. Y referir temprano a rhythm control o a estrategias de ritmo es beneficioso para los pacientes que se seleccionen.
Aquí les dejo una práctica aplicable donde pueden ir de, ¿verdad? Desde el 1 al 4, checking marks, básicamente pues, de lo que hay que hacer, cómo diagnosticar eh, y del manejo. Y les dejo la referencia. Ay, perdón. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a continuar. Espero que las preguntas y las dudas las tengan por ahí cerca. Voy a comenzar a compartir pantalla y nos vamos a dirigir a la postprueba. Gracias. No se nos vayan, ¿ok? Todavía. Ahora sí, ya la postprueba se encuentra abierta. Pueden escanear el QR code y también ya se encuentra en el chat. Mientras ustedes van contestando la postprueba, es el momento de realizarle las preguntas a la doctora, algo que le haya causado curiosidad, alguna duda. Este es el momento, por favor, pueden abrir su micrófono, pueden reaccionar también o pueden escribir en el chat la pregunta. Entiendo que la doctora nos va a estar haciendo llegar lo que sería la herramienta de la práctica aplicable, ¿correcto? Sí, yo se las envío. Ok. Si no tienen, acá tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta de José Alvarado Pérez. ¿Café es protectivo? ¿Reduce riesgo de AFib? Me imagino que es obviamente una. Eh, lo que los estudios dijeron, que está bien chévere, hay uno que después también, supongo que se los puedo hacer llegar, pero, que tengo esto. Anyways, sí, lo que los estudios dicen es que en los pacientes que ya lo tomaban, que ya con frecuencia eran cafeteros, de hecho sí, tenía una reducción de riesgos relativos, so you could say, podríamos decir que es protectivo, sí. Por lo menos estableciendo de nuevo que ya eran pacientes que tomaban café, de antes. Eso es lo que dicen los estudios. Muchísimas gracias. Ya tenemos más escrito. Katy Olga Estrella nos pregunta por el cannabis y también, Ay, perdón, pero no entendí la pregunta. ¿Cómo fue? Katy, ¿pudieras redactar la pregunta o abrir tu micrófono en confianza? A ver si la veo en el chat. ¿Y cómo yo hago esto? Eh, No sé si, bueno, lo que sigue, no sé la pregunta con certeza, pero eh, no, por lo menos no se ha visto ningún estudio ¿verdad? Que that I know of y que tenga conocimiento, que el cannabis disminuya el riesgo de fibrilación atrial. Por el contrario, tampoco he visto estudios que ya hayan diagnosticado que el riesgo aumente, ¿verdad? Y que hayan detectado causalidad, que una cosa lleve a la otra, pero sí ya hay varios estudios y hay mucha data que ha demostrado que el cannabis, cuando los pacientes de hecho lo utilizan mucho, particularmente,
y como que empiezan a crear algún tipo de resistencia, sí se asocia con síntomas de palpitaciones. Eh, pero no tanto que yo haya visto, pero voy a investigar de que Tenemos aún... a Katy, Ah, Sí, perfecto. sí, tenemos a Katy, sí. sí, bueno, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos. Sí, Sí, es que, por ejemplo, en la práctica he tenido muchos pacientes que son usuarios de cannabis medicinal, supuestamente para ansiedad u otras cosas, pero luego están presentando unos episodios de palpitaciones, incluso también hasta mareos, y hemos tenido que referirlos a cardiología porque pues salen con una taquicardia sintomática y han tenido que ponerle también los holters de 30 días. Eh, Casi todos es por el vaping del cannabis, pero sí hemos visto eso. No sé si pues haya algo que sea algún estudio local acá en Puerto Rico que hayan identificado esa asociación directa, ¿verdad? Causalidad entre el uso del cannabis y eh, posteriormente tener condiciones de fibrilación atrial. sí, y tienes toda la razón. Creo que es algo que va también, que he visto mucho también. Pero sí lo que se sabe es, en estudios más bien pequeños y observacionales, han notado que los pacientes que consumen mucho cannabis sí como que desarrollan después síntomas de palpitaciones y pudieran desarrollar arritmia, pero no se ha estudiado tanto en estudios randomizados así bien grandes como para decir que hay una correlación directa de cannabis con, ¿verdad? Con fibrilación atrial como existe con fumar, por ejemplo, como existe con sedentarismo. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Muchos pacientes que veo, especialmente cuando llevan mucho tiempo en cannabis, desarrollan de nuevo, no sé si llamarlo como algún tipo de o dependencia o resistencia, pero los veo más sintomáticos con palpitaciones, eh, con el uso prolongado. Tienes toda la razón. Pero sí, de nuevo, estudios pequeños observacionales han visto algún tipo de asociación o de relación. Estudios grandes, pues todavía se están haciendo. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos acá dos preguntas adicionales. Cindy, si puedes abrir tu micrófono, te invitamos a que puedas presentar tu pregunta. De igual manera, también a Nancy. Le voy a dar unos segundos, pueden unirse aquí a la conversación. Hola, Voy a... buenas, ¿me escucha? Saludos, Cindy. Sí, Salud. adelante. Sí, sí, mi nombre es Desiree Pagán, no sé por qué sale ese otro nombre, pero de todas maneras, sé que, o sea, entendí bien que la aspirina no se debe usar, pero ¿por qué todavía se recomienda aspirina en algunos pacientes para prevenir, me imagino que infartos más que otra cosa? Exactamente, excelente pregunta. Mira, eh, si es puramente para fibrilación atrial, no. Literalmente, basically estamos haciendo harm, porque es como que darle el riesgo de sangrado y ningún beneficio. Si es para, de nuevo, para decirles, mira, este medicamento es para reducir tu riesgo de eventos de strokes, la aspirina no va a hacer absolutamente nada. Eh, pero en algunos pacientes, particularmente aquellos en un periodo de tiempo bien cercano a un infarto, si tienen fibrilación atrial y tuvieron algún infarto, los dejamos entre 7 a un mes como mucho en una triple terapia que incluye aspirina, Plavix y Eliquis o Xarelto. Eso es en pacientes, de nuevo, bien cercanos a un evento de infarto, tienen fibrilación atrial y usamos esa terapia. Así que ahí es donde único te diría que se puede ver. Aparte de eso, si es, de nuevo, si la recomendación es para fibrilación atrial, decirle aspirina, no. De hecho,
Yo, si es para eso, y yo les digo, mira, se lo digo así, si es para eso, en verdad no la tomes. Prefiero que ni tomes aspirina si te preocupa el riesgo de sangrado de una cosa, ponle con Xarelto ni te tomes la aspirina porque no estamos haciendo nada. Gracias. Pasamos con Nancy. Adelante, Nancy Antino Cruz. Saludos. Mi pregunta va relacionada a que si hay algún tipo de restricción en actividad física o recomendación específica en cuanto a la intensidad. Nice. Pues lo que las guías dicen es intensidad moderada a vigorosa. Moderada es literalmente que vayan caminando, que no, que puedan mantener una conversación relax, pero que no puedan ir cantando. Eso es moderada. Y vigorosa es que estén agitados, o sea, que estén corriendo y se agiten. Eso es podemos ir desde todo ese renglón y lo que se recomienda es 210 minutos semanales. Así que las guías para disminución de riesgo cardiovascular va de 150, estas son un poquito más específicas, 210, pero en teoría, en verdad, yo lo que les digo es, mira, si puedes hacer 30 minutos, 5 días en semana, eso está buenísimo. No hay ningún tipo de restricción, de nuevo, en cuanto a no puedes hacer algo porque los pulsos te van a subir, no, erróneo. De hecho, como el marcapaso del corazón, que es el nódulo sinoatrial, ¿verdad? Empieza a subir más rápido cuando uno está en ejercicio. En teoría o fisiológicamente hablando, ese tipo de arritmia se suprime en el ejercicio. Así que sí, por lo menos de 30 a 40 minutos, 5, de 5 veces en semana y de intensidad moderada a vigorosa, que Que es bastante vague, se pero mantiene igual que una persona que no tiene la condición, realmente, ¿verdad? sí, exacto, durante el ejercicio. Fisiológicamente se espera que se mantenga como alguien que no tenga la condición, porque el SI no, pues empieza a actuar normal. Ujú. Súper, gracias. Sí. También Norma tiene una pregunta, Norma Rosa Serrano. Adelante, Norma. Ay, no te escuchas, Norma. Eh, Está en mute. Ok, Ahora en sí. términos de lo que es la ecocardiografía, es el único estudio que hay diagnóstico para los problemas en el atrio. No, también pudiéramos utilizar, aunque no lo enviaría para esto, pero también Ujú. pudiera verse en el CT de morfología cardíaca, o sea, un heart CT, Ok, y también un MRI cardíaco. ok, Pudiera ver el atrio, el tamaño. Ujú. ok, Sí, pero el más invasivo, el más rapidito, el más que, sí, pues el ecocardiograma. Ajá. ok. Pues gracias, doctora. Claro, a la orden. Muchísimas gracias a los participantes por todas las preguntas y a la doctora por responder a ellas. Vamos a continuar. Vamos a pasar con lo que sería el caso clínico de hoy. Recuerden que pueden someter su caso clínico y les voy a dejar con mi compañera Nicole Marrero. Ella les va a explicar cómo enviar un caso clínico y luego presentará también el casito de hoy. Adelante, Nicole. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Nicole Marrero y voy a estar llevando el tema del caso clínico. Eh, si usted tiene un caso clínico que quisiera discutir para esta serie, lo puede hacer enviando un email a asistencia@prsciencetrust.org o a mi email personal, que es nmarrero y con la misma finalidad, @prpht.org. Así que en el caso clínico de hoy, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ahí están la discusión de la sesión. Y brevemente, ¿verdad? Traemos la sesión. Algunas veces nos someten una breve descripción del paciente, laboratorio, estudios de identificado. Y aquí está mi email, nmarrero@prsciencetrust.org.
o asistencia prpht. Próxima, por favor. Aquí tenemos una paciente de 64 años de edad, una mujer que ha estado en gestación hasta 3 veces a lo largo de su vida, no ha tenido ninguna complicaciones y tiene una historial de hipertensión y dislipidemia que por esta razón se buscó cuidado cardiovascular. Experimentó la menopausia a los 51 años de edad y a 6 meses antes de presentarse a la oficina experimentó un episodio casi sincopal o near syncopal episode mientras estaba limpiando su patio en un día caluroso de verano. Ella negó haber experimentado palpitaciones, problemas en el pecho, dolor, pérdida de oxígeno, dispenia o exerción o pérdida de conciencia. Ella no tiene ningún historial de hospitalizaciones previas y está en una edad apropiada para empezar a hacerle pruebas de discernimiento sobre el cáncer y tiene las pruebas de mantenimiento sobre su salud están al día. Y que también no tiene ningún historial quirúrgico. El padre de este paciente tuvo diabetes mellitus tipo 2. La madre ha tenido asma, tuvo asma, no ha fumado, no utiliza o no consume alcohol, es retirada, es maestra retirada, camina casi todos los días por 30 minutos y tiene los medicamentos, los Sartán de 100 miligramos por día y los Suvastatin 5 miligramos por día. En la examen físico, los vitales tenía 128/76, en el heart rate 76, en el BMI 25 y no tiene, ¿verdad? En los demás pruebas físicas no tiene ningunos indicadores. Aquí están los resultados de laboratorio. Y en la próxima podemos también observar el SG y en la próxima sí. Y siguiente tenemos los resultados de un ecocardiograma. Así que como una pregunta inicial para comenzar la discusión, ¿cómo trabajaría este caso, este paciente según su área de especialidad como profesional de la salud? Puede levantar la mano, también puede, si gusta, nos puede indicar ir a los laboratorios. Por acá veo a Juan Román. Bienvenido, Juan, puede abrir micrófono. Saludos, muy buenas tardes a todos. Saludo a la doctora Rodríguez. Buenas tardes. Em, ¿Cómo trabajaría este caso? O sea, ¿cómo yo comenzaría a trabajar este caso? Definitivamente voy a descartar si este evento sincopar es una fémina de 64 años de edad, ¿verdad? Me parece bastante joven. Y pues dentro de su historial, pues presenta hipertensión, está controlada, ¿verdad? Con los sartán. Eh, Así que lo primero en el examen físico descartaría si cabe la posibilidad que sea un síncope de origen neurogénico o cardiogénico. ¿Ok? Pero me voy a enfocar, ¿verdad? Ya hemos visto el electrocardiograma, vemos que hay un ritmo sinusal normal, ¿verdad? Se presenta la onda P para distinguir, ¿verdad? Si yo tengo una fibrilación atrial, pues voy a ver ese ritmo que me le falta a la onda P, las aurículas no se están contrayendo,
¿verdad? Como nos ha explicado la doctora. Ahora bien, ¿qué yo haría en sala de emergencia? Ordenaría definitivamente un electrocardiograma, una placa de pecho y para descartar un evento neurológico, es posible que ordene una tomografía de cabeza. Muy bien. Luego del examen físico, obviamente, ver la movilidad de las extremidades superiores, inferiores, ¿verdad? La ocultación del corazón importante para descartar algún murmullo en alguna válvula para que me despierte el interés. Espérate, ver el ritmo también, ¿verdad? Si está en taquicardia mayor de 100 latidos por minuto y que me despierte el interés sobre una arritmia que me haya desprendido un émbolo, me haya ocluido las carótidas y por ende un evento isquémico o un síncope. Muy bien. Así que me iría por esa área, una evaluación primaria, ¿verdad? Con electrocardiograma, placa de pecho, definitivamente un buen examen físico, una tomografía de cabeza. eh, y yo creo que eso es lo primero que haría. Muy bien. Y pongo mi consulta a la doctora Rodríguez, definitivamente, ¿verdad? Para que entonces me pase visita y me evalúe la paciente también. Muy bien. Gracias. Gracias, doctor. Por acá tenemos a Katy la Estrella, que también tiene su mano arriba. Adelante, Katy. Sí, buenas tardes. Pues yo viendo, analizando los laboratorios, ¿verdad? Y el Holter que le realizaron, si pueden presentar la imagen, ¿verdad? En el Holter se ve de 24 horas que hay dos episodios donde hay significativamente, ¿verdad? Eh, las Rs son irregulares, los espacios entre ellos. Y pues obviamente se referiría al paciente al cardiólogo, ¿verdad? Para ver si entonces se le puede realizar un Holter extendido, ¿verdad? Puede ser el de 7 días o el de 30 días para poder verificar y cuantificar cuántas, ¿verdad? Cuántos episodios está teniendo de irregularidad o de arritmia para entonces poder determinar con mayor exactitud el, el protocolo que se le va a implementar. La paciente, ¿verdad? Según lo que menciona, que fue cuando estaba haciendo, eh, um, picando la hierba, ¿verdad? Ayudando a cortar el patio. En un día caluroso, ¿verdad? Pueden haber sido también el sudor excesivo o, ¿verdad? Deshidratación con electrolitos desbalanceados que pudieron haber hecho el trigger, ¿verdad? De que tuviese ese presíncope. Pero yo me voy más con la parte cardíaca por la evidencia aquí en el Holter de esos dos episodios. Muchísimas gracias, Katy. ¿Algún otro participante tiene alguna otra pregunta? Puedo volver a, a los pasados laboratorios, si así lo desean. Diana, si tienes nos quieres dar tu recomendación para este caso. Con permiso, disculpen, recargando Adelante. el comentario de la doctora Estrella, que pudo haber sido un evento también por el calor del verano, un heat Stroke. stroke, definitivamente, ¿verdad?
¿Cómo tenemos los electrolitos, el sodio, por ejemplo? Es que no me fijé ahí. En los valores, o si la doctora pudo haber Verifico. Los visto laboratorios, algo. sí, estaban bien, sodio, potasio, se ve bien. Excelente. Un Ah, poquito está de bien. glucosa ahí elevada, 103 si no me equivoco, en Ah, 102. Lo demás oh, estaba unremarkable. excelente. Gracias. 140. Ok. Por acá, Diana Roxani Torres Arce nos escribe, consideré también el factor de deshidratación, aunque el BUN y el electrolito estaban bien, como también indicó el doctor Juan Stroman. Esther Irizarry nos escribe acá en el chat, observé que de glucosas vi que estaba alto, eso está relacionado quizá a padecer de diabetes, es una pregunta que hace. ¿Tiene historial familiar con diabetes mellitus tipo 2? Es una pregunta que tiene. Eh, bueno, está prediabética, vamos. La verdad que obviamente habría que llamar al endocrinólogo o a la endocrinóloga, pero sí, está por encima de lo que es esperado, que es 100 o menos, y están 102. No tengo la glicosilada como para añadir un poquito más de información, pero no está en rango de prediabetes. Ujú. Perdóname, no está en rango de diabetes, disculpa. Perdón. Haciendo alusión y un comentario con lo que estaba comentando el doctor Román, estoy de acuerdo en que definitivamente el approach, ¿verdad? O el acercamiento al caso en un escenario de hospital o en un escenario de si este mismo, ¿verdad? La paciente hubiese llegado al hospital, pues la preocupación ciertamente hubiese sido eso mismo que han dicho de, ¿verdad? Evaluar que ese near syncope, que ese como que medio mareo, ¿verdad? O justo pérdida de conocimiento no haya sido algo peor, como algún TIA o hasta un heat stroke o, ¿verdad? Algo que más nos preocupe. Ahora bien, en el escenario de la oficina, si pueden poner el caso, un momentito para como que eh, hacer como un breve, porque para mí es un caso bien interesante y quería enseñarles algo bien particular. Y es que, ¿verdad? Esta fémina de 64 años tiene historial de hipertensión, dislipidemia, básicamente su historial de hospitalizaciones, cirugía, todo, ella no tiene hábitos tóxicos, ella camina 30 minutos, todo es bastante unremarkable. Ella sí me contó que había 6 meses atrás, cuando llegó donde mí, ella había experimentado ese mareo que les digo, como si se fuera a marear, pero y estaba bajo el sol limpiando atrás el patio, pero que no la había vuelto a pasar. Y aparte de eso, en verdad ya no tenía ningún otro síntoma, venía más bien para establecer cuidado. Pero por ese historial que ella me cuenta, como bien dijo el doctor, para descartar, ¿verdad?, entre un evento que puede ser un vasovagal o un neurogénico versus uno cardíaco, ¿verdad?, o un síncope de etiología cardíaca, pues le envié el ecocardiograma y le envié también un Holter de 24 horas. Y lo demás, ella tiene todas sus pruebas de cernimiento, mamografía, todo lo tenía al día. Todo se veía bien, colonoscopia, todo bien. So que hasta aquí lo que tengo es una fémina de 64 años con hipertensión y dislipidemia controlada, porque el LDL, si no me equivoco, estaba en 70, las presiones en la oficina estaban en 120 y pico, 76, laboratorio todo bastante bien, y le envío ese workup para evaluar ese evento de hacía 6 meses que, no, que gracias a Dios, ¿verdad? Tampoco tenía ninguna secuela en su examinación física, como hablaron, como habló el doctor. So, todo eso es súper importante. ¿Ok? Dale para adelante, por favor. Aquí es lo mismo, básicamente es un medicamento, first line medications, presiones controladas, examen físico se veía bien. Para adelante. También tenemos acá un, Ajá. un comentario de O Díaz, no sé si lo puede ver. No se puede descartar una deshidratación, sin embargo, pienso que una placa de pecho, Holter, excelente. Sí, sí. En efecto, todos esos son, y
carotías también se puede hacer y considerar. Todos son buenos estudios diagnósticos y va también correlacionado, ¿verdad? Con ese síntoma de síncope o near síncope de workup. Sí, estoy de acuerdo. Pero de nuevo, también teníamos el reassuring part de que ella, pues de que había sido como historial, sonaba por historial vasovagal, como que mira, bajo el sol, ortoestatismo, discúlpame, ¿verdad? Bajo el sol, llevaba todo el día afuera pegando manga, el historial también lo hacía reassurance, pero estoy de acuerdo, todos esos estudios son posibles y de hecho, si queremos errar en verdad en hacerlos y estar seguros, even better, ya. El electrocardiograma de la oficina es essentially, ¿verdad? Un electrocardiograma completamente normal, normal sinus rhythm, normal EKG. Next. Y llega el resultado del Holter. Dale para adelante. E incidentalmente, pues encontramos estas dos episodios, entonces, dale para atrás, de fibrilación atrial. Son paroxismales. Para atrás. Y son esas que están en rojo, ¿verdad? Y como explicaron, exactamente. No, en el Holter de 24 horas, perdóname. Ah, yo creo que es No, eso. no Que worries. tienes un Pues en ese, delay. Sí. no te preocupes. Pues en ese vemos ahí, de nuevo, así es que salen los Holter, así es que los vamos a ver. Yo le digo a los pacientes siempre haz todo lo que haces normalmente en un día y vemos precisamente eso, donde hay episodios cortos, hay otros pacientes que el burden of disease o que el tiempo de la duración de esa fibrilación está todo el tiempo, hay otros que son eventos que van y desaparecen, eso es paroxismal. Y entonces, como explicaron, los espacios entre R y R son bien erráticos en esos momentos donde el paciente está en fibrilación. Porque este caso a mí me pareció súper interesante porque hasta este momento, cuando incidentalmente la diagnosticamos, que de nuevo pudo haber sido o no ese síntoma de hacía 6 meses, could be. Pero de nuevo, pudo haber sido también un vasovagal o un orthostatic, near syncope. No va a cambiar ahora mismo el manejo, aparte de obviamente descartar otras cosas, pero me refiero, la diagnostiqué. Ahora, next step. Next step automáticamente es calcular el CHA2DS2 score de esta paciente. Si calculamos el CHA2DS2 en Metcalc, que lo sé, pero un punto de 0 puntos de edad, 0 porque tiene 64 años, ella solamente va a tener un punto por ser mujer, female, y un punto por su historial de hipertensión. So, ella tiene ahora mismo 2 puntos. 2 puntos. Y las guías dicen, un riesgo anual de 2.2% de riesgo de stroke anual son hombres con más de 2 puntos y mujeres con más de 3. Así que en teoría, ¿verdad? Y siguiendo las guías, ella no necesitaba anticoagulación a los 64 años. Y de hecho, eso fue lo que hicimos. Obviamente yo le expliqué todo esto que les estoy diciendo, analizando también la tabla número 11 que vimos, la tabla de otros factores de riesgo que no están tomados en el CHA2DS2, entre ellos, si su ecocardiograma, por eso es que hacemos ecocardiografía, si vemos su ecocardiograma en el siguiente slide, su hipertensión no tiene evidencia de LVH o de hipertrofia en el ventrículo. Su atrio izquierdo tiene un tamaño normal. Ella no es obesa, no tenía hipertensión descontrolada, su función renal está estable. Ella no tenía, exacto, ella tenía un CHA2DS2 de 2, mujer con CHA2DS2 de 2, y los factores de riesgo adicionales no tenía ninguno. Y en ese momento hablamos y discutimos, yo le discutí todo esto, le dije, mira, tu riesgo de tener un stroke ahora mismo es menos de 2%. Pudiéramos empezar la anticoagulación, que como les enseñé en el slide, sería una indicación clase 2A, es razonable, pero si decides no hacerlo ahora mismo, también está bien. Lo que sí le dije es, tan pronto cumplas los 65 años, básicamente tu riesgo va a aumentar, porque si se fijan y calculan el CHA2DS2 cuando ya tuviese 65, ahí sí va a tener 3 puntos.
y su riesgo, ¿verdad?, anual de tener un stroke aumenta. Así que durante esas visitas, cuando ya tenía 64 años, básicamente evaluábamos primero síntomas. Aparte de los síntomas, siempre evaluaba que no hubiese algún riesgo adicional de stroke, que no desarrollara diabetes, que es un punto, que no tuviese evidencia de fallo cardíaco, algo que cambiara ese chat básicamente. La seguí, cumplió 65, riesgo aumentó, ¿verdad? A hacer una class 1 indication para anticoagular y ya a los 65 básicamente casi de regalo. Pero sí, fue como que, mira, lo cumplió, hablamos de nuevo y comenzó su anticoagulación para prevenir strokes. Y eso es algo que quería enseñarle, porque pasa cuando diagnosticamos a personas más jóvenes, personas de 40, 50 y ponle, solamente tienen hipertensión, pues tienen un chat de uno. Y eso es una discusión para tener con ellos. Con el ecocardiograma podemos tener más, ¿verdad? Más evidencia de si hay otros hallazgos que nos hablan de mayor riesgo de strokes. Y también, pues, nada, hablar con ellos de cuál es ese riesgo anual. Muchísimas gracias, doctora. ¿Algo que añadir a su recomendación? No, digo, nos tocaría hablar también de qué estrategia de ritmo o de rate control utilizaríamos, pero nos tardaríamos un poquito más. Pero también esa sería otra recomendación. En ella, por ejemplo, brevemente, ella no está sintomática. Tuvimos 2 episodios bien cortos de fibrilación atrial. Apenas duraron unos segundos, no tiene síntomas. Por ejemplo, con ella la estrategia puede ser desde no necesariamente comenzarle una terapia de rate control. Si es tan pocos esos episodios, no necesariamente tampoco, y ella no está sintomática, referirla a un electrofisiólogo tan temprano, maybe no sea necesario, para ablación me refiero. Como también hubiese sido de igual forma si lo discuten entre el paciente, ¿verdad?, y el médico y deciden establecer algún manejo de rate control como un toprol, pues pudiera ser viable. Muchas veces, y esto es lo último y concluyo, perdón, si el paciente padece de hipertensión y a la misma vez tiene fibrilación atrial, es una posibilidad unificar una terapia con Coreg, con carvedilol. Esa sería de las únicas razones por las cuales comenzaría un beta bloqueador como primera línea de hipertensión. Si el paciente tiene fibrilación, no quiero que tome, ¿verdad? Él ni yo queremos, o ella, que tome tantos medicamentos y unificamos la terapia con un beta bloqueador. Muchísimas gracias por toda la información y las recomendaciones. También de igual manera a los participantes por las recomendaciones brindadas y las dudas expuestas. Vamos a pasar con lo que sería la encuesta de satisfacción. Se encuentra abierta y va a permanecer abierta hasta que finalicemos la sesión. También el enlace para acceder se encuentra en el chat. En los anuncios tenemos que la próxima sesión nos estaremos viendo el próximo martes 18 de agosto a las 3 de la tarde. ¿Ok? Y de 3 de la tarde a 4:30 con el tema prevención secundaria post-evento cardiovascular. Nuevamente va a estar siendo moderada por la doctora María Rodríguez Santiago, aquí presente. Si tienen casos para enviar referente a este tema, van a estar recibiendo en su correo electrónico, ¿verdad?, el enlace pertinente del formulario para que puedan enviarnos lo que sería la información de este caso. Nuevamente en el chat se les ha enviado el enlace del formulario de registro para aquellos que deseen tomar los créditos de educación continua. Quiero comentarles que este jueves vamos a dar inicio a la conversación sobre salud digital aquí en Puerto Rico. Este jueves 13 de agosto vamos a estar en Mayagüez y todos los espacios ya fueron vendidos, como quien dice. Esta iniciativa es completamente libre de costo, pero todos los espacios ya se llenaron. Nos quedan espacios para el 18 de agosto,
Esta iniciativa, estas sesiones de escucha van a ser completamente presencial. Estas nos quedan el 18 de agosto en San Juan, el 20 de agosto en Ponce y el 25 de agosto en Atillo. Pueden escanear el QR code aquellos que no se han registrado y le estaremos enviando lo que sería el enlace para que usted pueda registrarse en la sesión de la región más cercana a usted de su beneficio. Recuerden, contamos con la librería digital. Tenemos más de 700 recursos disponibles en 18 temas y 11 formatos. Al acceder, pueden, si buscan información sobre las series cardiovasculares que hemos tenido, todos los documentos, herramientas, posters, pueden acceder y darle clic a enfermedades cardiovasculares si fuesen el que están buscando y les va a aparecer todas las sesiones que hemos creado. Ya en el chat se encuentra el enlace para que puedan acceder a la librería, se encuentran las grabaciones y las presentaciones. Ahora sí, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes. Ha sido un placer tenerles una vez más y haberlos escuchado. Que tengan muy buenas tardes. Cuídense. Nos vemos. Gracias, buenas tardes a todos. Igual. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Se me perdió la música.